ancianas y directores o directoras de congregaciones, ¿cierto? De grupos organizados. Un cordial saludo para todos. Sé que hay algunos de ustedes que también están en el equipo de ministerio personal, así que qué bueno, porque los ancianos definitivamente son un equipo motivador en la parte misionera y es importante. Nos alegra saludarles, con algunos seguramente nos vimos. Por aquí están preguntando cuándo es la de diáconos. Creo que es mañana. Pastor, su pastor ahí le indicará. Eh, Sin duda alguna, sí, creo que es mañana en la noche. Eh, Así que queridos ancianos, hermanos y hermanas, qué alegría, con algunos pudimos vernos allí en el Congreso de Ancianos recientemente. Los que no pudieron estar, pues lamentamos, pero qué bueno que hoy podamos tener este espacio. Bien, quiero iniciar recordando el mismo pensamiento que compartía con los hermanos del equipo de Ministerio Personal y Evangelismo. El don profético dice, debemos individualmente considerar que estamos en el taller de Dios. No somos productos terminados. El Señor nos ha llamado a ejercer un liderazgo muy especial con su iglesia. Quisiéramos tener aquí más tiempo para escucharles, para compartir, pero bueno, es limitado y vamos adelante con la ayuda de Dios. Bienvenido a todos los distritos, las iglesias de la zona norte, algunos de la zona sur y de otros distritos de la asociación. Veo gente de Valledupar, de Santa Marta. Qué bueno, bendiciones para todos ustedes. Vamos entonces de una vez a entrar aquí en materia con lo que tiene que ver nuestra capacitación en la jornada de hoy. Tenemos aquí una horita para poder compartir con ustedes. Permítanme aquí y amplío la presentación para poder compartirla. Tengo aquí una dificultad, perdón. Perdón un segundito. A ver si me deja. A ver por aquí. Ok, ahí estamos. ¿Me Sí, confirman si pastor, ahí tienen? se ve. Ya, Perfecto. correcto. Continuamos entonces. Tenemos aquí estos minuticos en una maratón. El Ministerio de Ancianos, apreciados, voy a referirme al anciano y hago la salvedad, los directores que están aquí de iglesias o de congregaciones o de grupos, pues todo este paquete hace parte también de ustedes, con algunas salvedades que estaremos haciendo y lógicamente de acuerdo a lo que la iglesia ha establecido en el rol del anciano propiamente. Primera de Timoteo 5:17 nos recuerda: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El ministerio de ancianos, apreciados, es un ministerio realmente de gran bendición. El Señor nos permite ser llamados por Él y queremos que ustedes puedan considerar de manera muy especial que este ministerio, si el Señor lo tiene, eh, es porque ha permitido que se dé para que para que su iglesia pueda avanzar en gran manera. Y bueno, quiero compartir algunas cosas con ustedes. Como ancianos, ustedes eh, están en la responsabilidad en este ministerio, primero porque Dios los ha llamado. Esperamos que sea así, creemos que es así. Dios primeramente. Y segundo, porque la iglesia, porque Dios a través de su iglesia ha permitido que realmente esto sea una realidad.
Ahora, quisiera que hoy nosotros podamos considerar algunos aspectos relevantes, que aunque en la iglesia local haya ancianos ordenados, esto no tiene ninguna posición oficial ni autoridad, a no ser que también hayan sido elegidos por la congregación. Así que es importante que podamos nosotros considerar que cuando hablamos de este rol, las dos cosas pues, tienen que darse. Perdón un segundito. ¿Ok? Las dos cosas tienen que darse, ¿cierto? El llamado, pero la congregación, sin duda alguna, tiene que elegirlos. En la iglesia se escoge a los ancianos porque la iglesia reconoce que Dios los ha llamado y ha visto en ustedes cualidades necesarias para cumplir dicha función. Un anciano, lógicamente, desempeña una labor muy importante para su iglesia, la asociación, pero sobre todo, recuerden, para Dios. Por lo tanto, es necesario que usted como anciano no solamente conozca sus deberes y responsabilidades, sino también las desempeñe a cabalidad. Así que considerando estos aspectos, no debería darse esta responsabilidad a personas que busquen protagonismo, ¿cierto? Tan solo para aumentar su influencia, autoridad dentro de las personas. Sencillamente es algo muy espiritual. No deberían ser elegidas o ser elegidos ancianos o elegidas personas para que ocupen un puesto eh, porque tienen una posición encumbrada en su comunidad, o porque son exitosos empresarios, o porque ganan un poco más de dinero. No, nada de eso. Sencillamente es un llamado que el Señor hace a cada persona y a través de su iglesia también lo ratifica. Hasta ahí creo que estamos y es muy importante considerar esto de manera muy especial. Y vamos a mirar algunos aspectos que tienen que ver con el ministerio de ancianos. Permítame, veo el chat si todo está bien. Ok, están preguntando por la grabación ahí con su pastor o al pastor Pacheco. Ahorita darán algunas indicaciones de ser necesario. Ok, muy bien. El ministerio de ancianos, apreciados, eh, realmente tiene muchas implicaciones, varias cosas importantes que deben tener en cuenta. Voy a mencionar algunas cosas como los ancianos suelen ser elegidos para prestar su servicio durante un periodo de 1 o 2 años. Puede darse de esa manera, o dependiendo como la iglesia lo haya designado. Pero la congregación puede volver, después de ese periodo, puede volver a elegirlos al final, ¿cierto? Pero no tiene ninguna obligación de hacerlo. No quiere decir que una persona, una vez anciano, siempre anciano. No. A veces podemos tener ese concepto, ¿no? O si no me religieron, entonces, ¿qué hice mal? ¿O por qué? Pero no, sencillamente hace parte de la organización de la iglesia. Eh, los que no hayan sido reelectos no tienen autoridad alguna en la congregación dentro del rol de ancianos, ¿ok? Independientemente de su ordenación o de su función o la función que haya tenido anteriormente. Así que es bueno tener en cuenta estas generalidades para que consideremos importante cómo llegamos a esta posición, ¿cierto? O a esta responsabilidad de liderazgo espiritual. Entonces, necesitamos tener en cuenta esto, respetar todos esos detalles, ni tampoco pues ponernos de mal humor o distanciarnos si no somos reelegidos. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y está supeditado a muchas cosas. Ahora, existe una amplia variedad de funciones, ¿cierto? De los ancianos. Y dependiendo de las necesidades y del tamaño de de la iglesia, de su congregación, se puede dar. Por eso, podríamos decir, o la iglesia
considera que la elección, ¿cierto? O las responsabilidades están basadas prácticamente o determinadas por 5 factores. El tamaño de la congregación, ¿cierto? No es lo mismo una iglesia grande a una iglesia pequeña. La responsabilidad del anciano puede variar, ¿cierto? Un poco. No estamos hablando de la autoridad después de que tenga después de que sea ordenado como anciano, ¿no? Sino algunas responsabilidades. No es lo mismo, ¿cierto? Estar en una congregación grande y una pequeña. A veces en las pequeñas el anciano, sus responsabilidades son mucho más que en las grandes, porque en las grandes, lógicamente, hay más ancianos. Puede darse el caso. O no necesariamente tiene que ser así. Pero también está supeditado al factor de la disponibilidad del pastor, ¿cierto? A veces entre más congregaciones que tenga el pastor, menos puede estar en las congregaciones, en las iglesias. Así que el anciano tendrá que funcionar todavía más en responsabilidades pastorales allí. El plan de trabajo del pastor es importante también, de acuerdo a cómo esté organizado el plan del pastor en los ancianos. También eso determina las responsabilidades, los dones espirituales del anciano. Sin duda alguna, esto es importante. Y la disposición a servir. Así que esto es necesario también tenerlo en cuenta. Ahora, considerando algunos pasajes del Nuevo Testamento, Hechos 14:23, ustedes lo pueden buscar allí. Solamente voy a mencionar el resumen por asuntos del tiempo, pero pueden anotarlo. Los ancianos estaban presentes en cada congregación. Pablo, escribiendo a Timoteo, capítulo 5, en su primera carta, 17 y 19 versículos, dice, eran sumamente respetados. Ellos, vuelve a decir, ocupaban significativas posiciones de liderazgo y administrativas. Santiago nos recuerda a nosotros que dirigían el ministerio de oración, ¿cierto? El ungimiento de enfermos. Y lógicamente, como dice Pedro, servían como pastores supervisando a la iglesia. Así que son responsabilidades que sin duda alguna el Señor nos llama. Ahora, es importante tener en cuenta que estas responsabilidades eh, aguardan 3 aspectos importantes, 3 grandes aspectos. El primero de ellos, liderazgo espiritual. ¿Ok? Liderazgo espiritual. Noten ustedes, aunque las habilidades de oratoria, de compartir con otros, la capacidad de preparar un buen sermón son importantes, porque se espera que un anciano también lo haga. Para un anciano, una vida consagrada y la capacidad de llevar a cabo un liderazgo espiritual tienen mayor importancia. ¿Ok? Esto es prioritario. No quiere decir si podemos, si debemos, si hacemos las 2 cosas, maravilloso, pero por lo menos hay que trabajar y avanzar en un liderazgo espiritual, ¿cierto? En la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 2, nos recuerda, en realidad es el 3. ¿Sí? El 3 puse allí mal en la presentación. Dice, un anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, no avaro. Así que esta instrucción no requiere que el anciano eh, incluso tenga necesariamente, como dice ahí, marido de una sola mujer, necesariamente tengamos que excluir a los solteros. No. De hecho, el mismo Pablo, eh, que lo da, no estaba casado, ¿cierto? Así que hago la salvedad allí por esa característica, pero los casados deben cumplirla y lógicamente los solteros también deben tener cuidado en esta parte mientras están en sus relaciones de noviazgo, sentimentales o de proyección. Así que es importante estas características. Debe ser un liderazgo espiritual. ¿Ok? Voy a avanzar y si al final pues nos queda algún espacio para escuchar algún comentario o preguntas, ustedes las pueden dejar allí y en su momento vamos mirando el espacio que tenemos. El segundo aspecto que implica, ¿cierto? Que aguarda el llamado al ministerio del anciano es una supervisión general. Los ancianos realmente ocupan una parte muy importante en la iglesia.
en apoyo al liderazgo pastoral. Miren, los ancianos de la iglesia primitiva recibieron la instrucción de que prestaran servicio como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Y esto es necesario. Ahora, esto no quiere decir que tienen que hacer todo el trabajo solos. El término significa que deben estar pendientes de los miembros, de las actividades de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Atención, eso es importante. Ahora, ¿esto qué implica? Los ancianos orientan, alientan, apoyan a los demás dirigentes como supervisores. No han de someter a los supervisados, ¿cierto? En vez de ello, los incluyen en los procesos, en los planes, en las tomas de decisiones. Entonces, es necesario tener en cuenta. Entonces, en primer instancia, nosotros debemos saber que el llamado a ancianos aguarda un liderazgo espiritual. Segundo, una supervisión general. Y tercero, un apoyo. Pero antes, permítame compartir estas más. Los ancianos están comprometidos por medio de las juntas y los miembros de la iglesia con la planificación, la capacitación de los miembros, la preparación y el asesoramiento de todo programa de la iglesia. Los ancianos están comprometidos en gran manera con ello, con la difusión de información, con la difusión del evangelio, con todo ello. Y es importante tener en cuenta esto en su supervisión general. Ahora, en el tercer aspecto que aguarda esta responsabilidad, el apoyo. Ahora, como pastores de rebaño, los ancianos apoyan y cuidan de su rebaño, de la grey que el Señor les ha permitido, de su iglesia, y deben interesarse individualmente por cada miembro. Dan consejo, animan, oran por los enfermos y los descorazonados, los que tienen problemas, los ancianos. Es importante que puedan tener en cuenta eso, los de edad, hablando de los de edad, ¿cierto? Son conscientes de las necesidades de la congregación y proporcionan la cena del Señor también a los miembros que no pueden asistir a la iglesia. Estamos hablando en el ámbito de apoyo. Los ancianos también han de trabajar en la preparación de los candidatos al bautismo y colaboran para propiciar un ambiente de apoyo para el discipulado de nuevos creyentes. Esto es importante. Por eso, ahorita, finalizar, vamos a recordar que hay un plan el otro año, ¿cierto? Y los ancianos, todos nuestros ancianos, deben estar trabajando en ello para que el 25 de febrero puedan bautizar ustedes mismos, lógicamente, si son ordenados y ojalá de aquí a allá puedan estar en esa condición, si son autorizados, puedan bautizar a las personas que están preparando desde ya para el bautismo. Será el gran bautismo de ancianos y es importante poder estar en todo ello. Por eso, apreciados, considerando esto del apoyo, el evangelismo, página 343 dice, debe haber compromiso con Cristo. La espiritualidad debe tener una dimensión individual antes que pueda ejercer una influencia pública. No podemos ejercer una influencia transformadora sobre otros hasta que nuestro propio corazón haya sido humillado, refinado y enternecido por la gracia de Cristo. Amén. ¿Qué tal eso? Es importante que nosotros podamos reconocer. Ustedes saben que cuando los que han tenido la oportunidad de viajar en avión, de estar en un vuelo, cuando da las instrucciones de cómo usted puede ayudar a otros cuando caiga la mascarilla, cuando sea necesario de oxígeno, dice, primero colóquesela usted, ¿cierto? Para poder auxiliar a otro. Es necesario para nosotros poder brindar un apoyo, estar primero nosotros conectados, ¿cierto? Con la fuente que puede enriquecer nuestra vida. Hasta aquí vamos bien, hermanos ancianos, hermanas. Espero que sí. Vamos a avanzar por asuntos del tiempo. Ahora, en este ámbito del apoyo, los ancianos deben apoyar a todos los departamentos de la iglesia.
Bajo la dirección, dice el manual de iglesia, del pastor y en cooperación con él, el anciano es un dirigente espiritual de la iglesia y tienen la responsabilidad de promover los departamentos y todas las actividades de la obra. El anciano debe mantener una relación fraternal y cooperación con los demás dirigentes. Entonces, es importante que podamos considerar esto en gran manera. Ahora, en torno a los departamentos de la iglesia, ¿qué más debe hacer el anciano? Debe apoyar fielmente el programa de la escuela sabática. Esto realmente es necesario, debe estar presente, ¿cierto? Ojalá esté de turno o no, pero debe estar presente allí, dentro de los que llegan primero, y apoyar en gran manera. No solamente porque tal vez le toque abrir la iglesia o esté de turno ese día, sino porque está comprometido con ello. Responder por las actividades evangelísticas de la iglesia. Acabamos de compartir con el equipo de ministerio personal y hay muchas cosas que hay que hacer y los ancianos deben estar ahí participando, no solamente el anciano asignado, sino el equipo de ancianos. Apoyar decididamente todos los programas de los jóvenes, sirviendo eh, además como consejero del departamento. Es importante un anciano allí pendiente de cómo están los jóvenes, cómo están avanzando en su espiritualidad. Es importante. Impulsar los diferentes clubes juveniles y menores, motivar a eso. Donde no hay, motivar a que haya. Donde hay, respaldarlos. Ser un apoyo constante al departamento de niños, ¿cierto? Diversas actividades que puedan realizar. Así que son todas las cosas que pueden hacer los ancianos en torno a ello. Establecer programas que contribuyan con la preservación de la familia, el crecimiento espiritual de la misma. Velar porque los niños de la iglesia reciban la atención adecuada, cuenten con las facilidades para desarrollar con éxito las diferentes actividades. Miren, esto de la familia, es importante que los ancianos también trabajen junto con el pastor en la atención a través de la visitación. Puedan ser asignados todos los miembros a los ancianos, puedan ser asignados a grupos pequeños, puedan hacerse un seguimiento de que realmente están siendo atendidos. Servir de soporte a las actividades del Ministerio de la Mujer, apoyando decididamente sus programas. ¿Qué otras cosas? Servir de consejero al departamento de diáconos para garantizar una buena presentación del templo eh, y el orden de los diferentes cultos. Saben que los ancianos, está nuestra responsabilidad junto con el pastor de que nuestros cultos sean cultos de calidad, de que el adorador pueda sentirse bien adorando, de que pueda haber en lo posible, ¿cierto? Un buen sonido y donde las necesidades son muchas y los recursos muy limitados, pues hacer lo mejor posible, pero que hagamos lo mejor, que esté limpio, ¿cierto? Estar atentos junto con los diáconos, apoyar en todo eso, ¿ok? Como veedores, apoyo en ello. Organizar semanas de oración para la iglesia con el fin de alimentar suficientemente a la hermandad. Eh, yo les decía en el Congreso de Ancianos que esta última revista, que a propósito, si hay alguno que todavía no la tiene, nos avisa a través de su pastor, pero ya todos los distritos se les ha asignado. eh, Todavía tengo unas pocas por allí, pero en esta revista, que es la última de este año, este último trimestre, precisamente viene una semana de oración. Así que anualmente hay un material, los 8 sermones, para que los ancianos puedan apropiarse de una semana de oración, de énfasis espiritual. Puede ser justo antes de la Santa Cena, puede ser en el momento que usted la agende, pero es importante que usted durante el año, si no son dos, por lo menos una semana de oración, de énfasis. A veces, por tantas actividades, no es fácil toda una semana, pero usted coja los cultos regulares, ¿cierto? Y haga un énfasis especial por 2 semanas en los cultos regulares, de poder usted estar adiestrando o el equipo de ancianos a la iglesia, o si se puede toda la semana, en las mañanas, en las noches, en el momento especial. Bueno, ahorita la virtualidad también hace parte de las eh, posibles opciones, pero lógicamente no se va a comparar con lo presencial.
Apoyar a las diaconisas en su programa de atención a los más necesitados. Desarrollar semanas de mayordomía. Eso es importante, impulsando la fidelidad. Así que, apreciados, eh, todo esto que hemos hablado en torno al apoyo del anciano del departamento es importante. Nos muestra de una forma bastante abarcante nuestra tarea. Pero hablemos entonces un poquito de algunas características. Ya la palabra del Señor nos recordó algunos rasgos o virtudes del carácter de un anciano que deben ser vistos como un testimonio de un anciano. Lo leímos ahorita en 1 Timoteo 3. Pero ahora hablemos de algunas características que un anciano de iglesia debe tener. Un anciano de iglesia debe ser reconocido por la iglesia como un consagrado líder espiritual. Gozar de buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Conducir a la iglesia hacia Jesús por precepto y ejemplo. Estar siempre dispuesto a ministrar la palabra. Si hay alguno que se le puede habilitar el micrófono o algún pastor, me lo indica y me puede ayudar a leer alguna de estas. Estar plenamente seguro de la doctrina que vive y enseña. Características de usted como anciano, de usted como director de congregación o de iglesia. Es importante. Otras más. Tenemos una gran lista. Preocuparse diariamente por una mejor preparación en todas las áreas. Estar dispuesto a fomentar todos los ramos de la obra misionera. Esto es importante. Que su iglesia dé estudios bíblicos, que su iglesia haga actividades a la comunidad, que su iglesia bautice. A veces hay iglesias que lastimosamente pasan meses sin bautizar a una persona. Algo debe estar sucediendo, ¿cierto? Recuerden que la iglesia se mantiene viva cuando está activa en la parte misionera. Estar listos para, perdón, vamos aquí. Ok, cuidar con esmero la grey que Dios le ha dado. Trabajar en plena armonía con el pastor de la iglesia. Es importante. El anciano, el pastor está allí para hacer equipo con sus ancianos y los ancianos están allí para hacer equipo con su pastor, para tener un apoyo mutuo, no rivalizar, sino un apoyo mutuo. Estar listo para dirigir todos los servicios de la iglesia. Aprender a tratar con las personas, sobre todo cuando estas tienen problemas. Lógicamente, estoy hablando de las características de todo el equipo. Y aun cuando todos debemos estar listos para ello, hay asignaciones, hay delegación que se hace de responsabilidades, en fin, hay un trabajo de planeación que se hace, ¿ok? Pero todos deberíamos contar con ello. Tener una vida devocional ascendente, ¿cierto? Que inspire. Estar preocupado por su capacitación intelectual. Ser un pacificador y no sembrador de discordias. Esto realmente es muy importante. Ser un pacificador, ¿cierto? La iglesia, sí, a veces hay discusiones entre hermanos o algún maltrato. Es importante que el anciano no deje pasar esas cosas y con amor pueda interceder. Ser 100% denominacional, ¿ok? ¿Hay alguien que de pronto quisiera decir qué le dice esta frase, ser 100% denominacional y que quiera compartirlo? Bueno, tal vez no tienen los micrófonos habilitados. Seguimos. Buenos días, pastor. Ah, ok, adelante, Pastor Juan Gabriel. Bueno, es importante porque hoy en día se están creciendo mucho ramificaciones alrededor de la organización de nuestra iglesia. Es importante que nosotros entendamos la importancia de la iglesia adventista también como organización. Se presentan muchos grupos disidentes que presentan ideas, filosofías que son peligrosas y el anciano tiene que ser una atalaya y tiene que ser muy cauteloso y tener mucho discernimiento para identificar a esos miembros que llegan a la iglesia y no llegan con buenas intenciones. Ok, gracias, muy bien, excelente.
Estar identificados totalmente con la iglesia, con su iglesia, las creencias, como dijo el hermano, escribió el hermano Danilo aquí, también ser integral con los principios de la iglesia. Eso es importante, ¿ok? Eh, y fomentar la devolución de los diezmos y las ofrendas también. Trabajar en ello, ser ejemplo en ello, inspirar también y motivar a otros en esta parte. Así que son características que deben sin duda alguna identificarnos. Está totalmente convencido del valor del espíritu de la profecía, ¿cierto? A través de la hermana White. Velar por mantener la pureza doctrinal de la iglesia, ¿cierto? A la ley y al testimonio. Convertirse en un generador de ideas y compartirlas con otros líderes también. No solamente decir, bueno, si no lo hago yo, no lo hace nadie. No, sencillamente si hay una idea, hay alguien más que pueda ejecutarla o pueda compartir con ellos, puede darse también. Saber distribuir responsabilidades. No se trata de mandar, no se trata de gobernar, se trata de poder distribuir las responsabilidades para el crecimiento de la iglesia, cuidar la iglesia en gran manera, mantenerse humilde para reconocer sus errores cuando se han cometido, estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar cuando sea necesario, mantenerse libre de resentimientos, evitar tomar decisiones vengativas, ¿cierto? Para su propio bien, sentir que su familia y la iglesia son primero que todo. Eh, es importante que eh, el anciano pueda dar buen testimonio de su familia, ¿cierto? Y lógicamente, la iglesia. Primero Dios, luego su familia y luego la iglesia. Es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Vestir con distinción, aunque con humildad y modestia. Es importante eso. Caballeros, damas, donde estemos, nuestro vestir incluso puede hablar de la responsabilidad y el liderazgo que ejercemos en nuestra iglesia, que podamos ser distinguidos por ello. Preocuparnos por mejorar nuestro vocabulario cada día. No solamente estamos hablando de palabras obscenas o indirectas, no, incluso con nuestro dialecto denominacional incluso. Eh, Algunas cosas que podemos mejorar en nuestra dicción. Es importante que como ancianos marquemos la pauta poco a poco, ¿cierto? Saber cómo es mejor decir algunas cosas. Ser un soñador sin caer en el perfeccionismo o idealismo. Mantener un espíritu de superación personal. Así que, apreciados, hay tantas características. No sentir miedo e innovar siempre siempre y cuando, lógicamente, los principios que se fomenten aporten a la unidad, ¿cierto? De la iglesia y se mantengan intactos esos principios. Comprender al caído y ayudarle para que éste pueda levantarse. Estar dispuesto a sacar tiempo para la visitación y capacitación personal. Ser un líder positivo y no negativo cuando enfrente dificultades. Ser leal a Dios, a la iglesia, al pastor y a otros líderes. Ser comunicativo, no manejar los problemas solo, a menos que los amerite. Evitar darle lugar al chisme y a las críticas que destruyan la armonía de la iglesia. Evaluar constantemente su trabajo, apreciados. ¿Cierto? Tanto el individual como de la iglesia. Estar preparado para ayudar en lo que sea necesario. Poner diariamente su vida en las manos de Jesús. Orar diariamente por su iglesia, por su congregación, por su grupo. Ser un buen promotor de las actividades de la iglesia. Bueno, aquí hay muchas características. Usted dirá, wow, pastor, es mucho. No, sencillamente hacen parte de una tarea, hacen parte de rasgos, de un carácter que el Señor quiere para un discípulo, para un hijo suyo y que se ha usado en su iglesia. Bueno, tal vez haya algunas más realmente, eh, que podamos realmente agregar. Aquí también nuestra hermana dice, ser muy cuidadoso de lo que se publica en las redes. También, ustedes pueden agregar allí muchas otras cosas, pero que todo hable de la gran responsabilidad y del gran compromiso que tenemos con Dios y su iglesia. Muy bien, hablemos de algunas otras cosas, como el anciano con relación a la asociación, ¿cierto? A la que hace parte.
El pastor y los ancianos y todos los dirigentes de la iglesia tienen, apreciados hermanos, el deber de colaborar con los administradores, los directores de departamento de la asociación, eh, en la promoción, en el desarrollo de las actividades aprobadas, de las cosas que se den. Así que el manual de iglesia así lo contempla y todos los programas que se realizan deben ser promocionados, deben ser apoyados y eso es muy importante. Ahora, ¿qué vamos a considerar aquí? En realidad, en relación con la asociación, debemos promover los programas, ¿cierto?, que se impulsan, velar para que las remesas de la tesorería, lógicamente, también lleguen a tiempo. Eso hace parte de nuestra labor, cuidar para que los diezmos y las ofrendas se les dé el uso adecuado dentro de la iglesia. Velar para que los informes de secretaría se manden a tiempo a la asociación. Eso también, los informes que se requieren. Ahorita hablábamos con los de Ministerio Personal que también deben dar y compartir el informe de cómo va su iglesia. Esos informes también deben llegar a la asociación. Velar para que los informes, perdón, cuidar para que la iglesia se mantenga dentro de los lineamientos trazados por el manual de la iglesia. Eso es muy importante. ¿Qué más? Evitar que la iglesia sea afectada por liderazgos negativos. Y ahorita también lo hablábamos, lo compartía el ministro Juan Camilo, que impulsen movimientos separatistas, ¿cierto? O terminen dividiendo la iglesia. Evitar liderazgos extremistas que conducen a la polarización de la iglesia. Eso es lo que se espera desde la asociación con los ancianos, ¿cierto? Promover la lealtad a las instituciones superiores, a la iglesia. eh, Nada de estar señalando, hablando, no, si hay algunas cosas, algunas inconformidades, usar los conductos regulares, usar el método bíblico, acoger de buen agrado los acuerdos de la asociación y las entidades superiores. Finalmente, la iglesia acuerda, logra algunas cosas después de tener o de llegar a un consenso con los representantes de las iglesias. Así es que actúa nuestra iglesia. Nuestra iglesia es representativa, no es congregacional, es representativa por ello. Así que debemos también promover la participación de la iglesia en las actividades programadas por la asociación. Velar para que se elijan respectivos delegados cuando viene el congreso de la asociación. Esos son tareas. Ahora, con relación al anciano y la iglesia, toda iglesia, a la junta de iglesia, toda iglesia debe tener una junta directiva, debe reunirse mensualmente y hay algunas cosas que como ancianos debemos tener presente. El principal cometido de la junta de iglesia es la alimentación espiritual de la iglesia y la tarea de fomentar la evangelización en todos los aspectos. Así que en torno a este enfoque, los ancianos deben trabajar, ¿cierto? En la alimentación espiritual de la hermandad, en la evangelización, en la preservación de la pureza doctrinal, en la defensa de las normas cristianas. El anciano y la junta de iglesia. O sea, la junta de la iglesia debe trabajar en ello. Y los ancianos están al frente de ello junto con el pastor. La recomendación de cambios en la feligresía, la protección y el cuidado del edificio de la iglesia, la coordinación de los departamentos de la iglesia, las finanzas de la iglesia. Eso lo trabaja el anciano junto con la junta. ¿Ok? Muy bien. Algunas consideraciones generales que en el rol de anciano debemos tener. Entonces, recapitulando hasta aquí, estamos hablando de que nuestra responsabilidad es un llamamiento de Dios, ¿cierto? Confirmada con la iglesia, es algo que aguarda un liderazgo espiritual, eh, un, una supervisión, ¿cierto? General de muchas cosas en la iglesia, pero también un apoyo. Lo requiere la iglesia. Y debemos trabajar allí aliados con el pastor, como el equipo, con características especiales como las que mencionamos, y trabajar junto con la asociación, respaldando y también la junta de la iglesia. Ahora, algunos aspectos que debemos tener en cuenta como ancianos en la administración de la iglesia. Bueno, la junta directiva de la iglesia es elegida
por la iglesia misma en una reunión administrativa. Eso para refrescar algunas cosas, ¿no? La junta de la asociación no interfiere en esta parte, ¿cierto? A menos que se estén violando algunos aspectos o principios ya establecidos en las doctrinas o en el manual de la iglesia. El pastor de la iglesia que ha sido nombrado por la asociación es el presidente de la junta de la iglesia. Si el pastor no se encuentra presente por algún motivo o prefiere no desempeñar tal función, puede delegar la dirección, ¿cierto?, de la junta al primer anciano o a cualquiera de los ancianos. Pero eso se hará solamente si eh, el pastor en algunas ocasiones lo considere así. ¿Qué más podríamos decir? En términos generales, normalmente el anciano de la iglesia no debe citar a la junta por iniciativa propia, sin antes haber consultado con el pastor y haber llegado a un acuerdo. Entonces, no hace parte, ¿cierto?, de nuestra delegación o nuestra responsabilidad. Cuando quiera, cito a la junta, no. Debe ser siempre en acuerdo con el pastor. El tiempo de vigencia de la junta lo determina la iglesia misma, ¿cierto? De acuerdo a lo que ha establecido para el desempeño de las responsabilidades, si es 1 o 2 años, en fin. Es deber del anciano de iglesia asistir fielmente a las diferentes reuniones de la junta. Así que hace parte de una de las tareas importantes a considerar. ¿Qué otras cosas? Hablando del quórum, ¿cierto? La junta lo determina también la iglesia en una reunión administrativa. El quórum debe constituirse con miembros oficiales de la junta, no con personas que en cualquier momento querramos invitar. Eh, de pronto en alguna ocasión, si la junta lo ha aprobado, podemos dar paso a alguien que tenga algo que expresar o si se invita, pero debe ser con eh, previa votación, ¿cierto? Y estar de acuerdo. Pero el quórum debe ser siempre con los miembros que hacen parte de la junta. Es aconsejable realizar por lo menos una reunión mensual de la junta. Ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? O si es necesario algunas extras, pues también. Las reuniones de la junta deben anunciarse con antelación y se aconseja que se haga el mismo sábado a la iglesia en pleno para que esté informada también de los procesos. Muy bien. Aquí estamos recordando algunas cosas que como ancianos deben tener en cuenta y que el manual de iglesia lógicamente nos las indica. Algunas generalidades ahora en cuanto al trabajo de los ancianos. ¿Listo? Un anciano, perdón, allí es elegido por el periodo de un año, ¿cierto? De acuerdo a lo que la iglesia decida, pero por lo menos un año o 2. Cuando un anciano es ordenado, no necesita ser ordenado la próxima vez que sea nombrado como anciano. La ordenación se da una vez, a menos que, sin duda alguna, la pierda porque ha sido disciplinado o ha fallado en algún principio o implicaciones que la iglesia también ha establecido. Un anciano ordenado puede ser activo como tal solo si la iglesia lo nombra para este periodo, para el periodo determinado, ¿ok? Durante el tiempo intermedio entre el nombramiento y la ordenación, un líder puede actuar como dirigente, pero no puede administrar los ritos de la iglesia. Eso tiene la autoridad, ¿cierto? El privilegio de quienes han sido o serán ordenados. De hecho, hablando de la ordenación, el manual también recomienda que una vez un anciano es nombrado, debería ya pronto hacerse planes para ser ordenado. Aun cuando debe ponerse a prueba, ¿cierto? El ideal es que esa prueba sea anticipada a su nombramiento, ¿cierto? Que se vaya mirando, que se vaya revisando, que se le vaya delegando algunas cosas en la iglesia, a ver cómo se desenvuelve. Pero a veces nombramos un anciano y pasa un año y pasó el año y nunca fue ordenado. Es ideal que cuando se nombre es porque se está pensando que próximamente puede ser ordenado, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Solo un pastor ordenado puede presidir, lógicamente, la ordenación, ¿ok? Quien es ordenado como diácono y luego es nombrado anciano, sí necesita ser ordenado como anciano,
Pero quien es ordenado como anciano no necesita ser ordenado para ejercer como diácono. Si alguien ha sido ordenado como anciano en el pasado, pero para el periodo actual no fue nombrado anciano, no debe ejercer ningún privilegio reservado para esta responsabilidad. ¿Ok? Entonces, cositas para tener presente y en cuenta. Autoridad de un anciano de iglesia. Aquí tenemos algunas cosas que son muy importantes a considerar. Y miren que la autoridad que se da es local, no abarca otras iglesias, a menos que por alguna solicitud especial la asociación así lo considere, ¿cierto? O lo recomiende. Pero el anciano de iglesia puede realizar los servicios fúnebres. Está autorizado para administrar un movimiento de enfermo. Debe realizar los ritos de la Santa Cena en ausencia del pastor o en acuerdo, ¿cierto? En apoyo con el mismo. Eso realmente eh, da la autoridad, la iglesia, en torno a ello. ¿Qué más? Hace parte de la labor o de la autoridad de un anciano como iglesia. Puede dirigir la junta de iglesia local con autorización del pastor. De la iglesia puede tener el sermón para una ceremonia de casamiento o un matrimonio. Puede hacerlo, lógicamente, si así se le sugiere, se le pide. Ahora, eh, cuando hablamos de esta otra parte, si es autorizado por el presidente del campo local, el anciano puede bautizar. Está supeditado a eso. Y esa autorización no se da una vez y para siempre, o una vez por todo el año. No, debe ser autorizado cada vez que se requiera. Y normalmente quien solicita esa autorización es el mismo pastor que por alguna circunstancia no puede hacerlo, ¿no? O porque hay algún plan particular, como el que les mencioné que tenemos en febrero, pero va a requerir de la autorización. Aun cuando sea un plan general, va a requerir de la autorización del presidente de la asociación. El anciano también está autorizado para dirigir una ceremonia de dedicación de niños en acuerdo con el pastor, ¿cierto? Muy bien. Es importante también tener en cuenta que puede dirigir la junta administrativa de su iglesia. Lógicamente, si el pastor así le ha designado o en ausencia de éste, si él le indica que lo puede hacer. Debe servir de asesor a los diferentes departamentos, ya lo hablamos, y puede dirigir todos los ritos que le son permitidos en los grupos que dependen de su iglesia. Lógicamente, también bajo la asignación de el pastor de turno en su iglesia o en su distrito. Hablemos un poquito de los límites en la autoridad de un anciano. Un anciano de la iglesia no debe realizar la ceremonia bautismal sin previa autorización, ya lo hablamos. Prestar sus servicios como anciano en otra iglesia sin que se le haya hecho arreglos especiales, como ya lo mencionamos, debe. Celebrar contratos matrimoniales, ni tomar votos matrimoniales, ni pronunciar la declaración marido y mujer o esposo y esposa. Borrar miembros de iglesia. Son límites, son cosas que no está autorizado el anciano de iglesia. Borrar miembros de iglesia por su propia cuenta o añadir, tomar decisiones administrativas por su sola voluntad, imponer sus ideas tan solo por ser anciano, ser delegado es oficio para representar a su iglesia en los congresos de la asociación. Normalmente la iglesia debe hacer eso también y de acuerdo a la asignación que la asociación haga a la iglesia. Retirar dinero de la tesorería sin autorización previa de la junta. Entonces, son aspectos apreciados que debemos considerar y tener en cuenta. Y bueno, como directores de iglesia, esta figura de directores de iglesia, ¿cuándo se da? Cuando no hay nadie, ¿cierto? Con la experiencia y las cualidades necesarias para servir como anciano. Entonces, en tales circunstancias, la iglesia debe elegir una persona a la que se denominará director. En ausencia del pastor o de un pastor que la asociación coloque en el lugar, el director es el responsable de los cultos y también de las reuniones administrativas. Ahora,
El director debe dirigir el culto, ¿cierto? Eh, o asignar. Pero si el director no puede conducir las reuniones administrativas, siempre tiene que apoyarse en la asociación, ¿cierto? Para ello. Un director que no ha asignado, perdón, que no ha sido ordenado como anciano no puede administrar el bautismo, conducir la cena del Señor, ni oficiar una cena, una ceremonia matrimonial con la limitación que ya hablamos, ¿no? Ni presidir ninguna reunión administrativa cuando se vaya a disciplinar a un miembro, eh, porque la ordenación nos permite esta parte. En estos casos es preciso, lógicamente, que la asociación pueda también, a través del presidente, intervenir y asignar a quien pueda hacerlo. Apreciados, se nos está también agotando el tiempo y estamos ya terminando. Perdonen que he avanzado así de corrido, pero ha tocado, ¿no? Por el tiempo y para poder compartir estas cosas con ustedes. Algunas actividades que se nos vienen, ya les mencionaba el 25 de febrero, ¿cierto? El gran bautismo, perdón, eh, el gran bautismo es el 25. Aquí estamos hablando de la certificación, ya ahorita les muestro el bautismo. El 15 de febrero está proyectado por la División Interamericana, la certificación de ancianos. Este año también se hizo en febrero y es un proceso que algunos distritos con su pastor seguramente ya iniciaron. Deben recibir ciertos seminarios, horas de seminario, y es un proceso que deben culminar más tardar en enero, porque el 15 de febrero pues será la certificación. Esperamos que un gran número de nuestros ancianos pueda completarla, así que hablen con su pastor para ello. La participación de los congresos ancianos, recientemente ya tuvimos, ya la agenda o las actividades de este próximo año nos dirán si tendremos este próximo y cuándo de ser así. Ahora, este tema de la certificación está aliado a el trabajo sistemático de una plataforma llamada Pastorear. No es primera vez que seguramente escuchan la mayoría de ustedes esta plataforma, pero es una plataforma en donde los ancianos también trabajan activamente, porque pueden ayudar al pastor a ingresar algunas informaciones de feligreses, de ingresar a los ancianos, a los diáconos elegidos. Así que junto con el pastor trabajen en ello. Si hay alguna orientación muy particular que se requiera, pues a través del pastor también se puede canalizar, pero tengan muy presente que ustedes como ancianos tienen una parte activa para que los informes estén actualizados. Toda su feligresía debe estar ingresada en esas plataformas. Eh, Cuántas cosas se van logrando, los bautismos, las finanzas, la fidelidad. Esa plataforma nos ayuda a actualizar algunos aspectos que tienen que ver netamente con la iglesia. Muy bien. Estamos terminando la sección que tiene que ver con los ancianos, directores de congregaciones o de iglesias, ¿no? Por último, les comparto a ustedes aquí el póster del gran bautismo, ¿cierto? Que se dará por los ancianos a nivel de nuestra división. Perdón, yo les dije 25, es 22, sábado. 25 está dentro de la semana. 22 de febrero del 2025, ¿cierto? Idealmente, estamos motivando a que por lo menos cada anciano tenga 3 personas para bautizar. 3 personas. Eso sería magnífico. Pero si usted está trabajando por una, trabaje por una, por dos o sin más de 3. El Señor le indicará o le motivará sin duda alguna a hacer lo que mejor pueda. Esto nos ayuda a seguir avanzando y trabajando en ello. Apreciados ancianos, eh, no sé si de pronto hasta aquí, si ha quedado alguna inquietud, algún comentario, nos los deja por allí, porque ya debo aquí cerrar para que pueda venir la otra capacitación.
pero por lo menos quisimos tomarnos el tiempo asignado para dejar algunas informaciones, recordar algunas cosas y saber que este trabajo, esta labor, este servicio de anciano es muy espiritual, es de renombre en nuestra iglesia, pero es porque sin duda el Señor es quien les usa. Hay muchas tareas que hacer y el anciano debe respaldar. Apreciados, el Señor les empodere con su espíritu para que su iglesia siga cada día creciendo, pueda tener en cuenta estas recomendaciones. Hay un manual de ancianos en nuestra librería, usted lo puede adquirir. Está el manual de iglesia, aprópiese de él también. Podríamos decir que ya cada distrito de la asociación, por lo menos un manual de iglesia tiene 2022. En el Congreso de Ancianos dejamos por lo menos uno, en algunos casos dos, pero identifique quién lo tiene, a quién lo tiene, pueden reunirse, socializar, trabajar o adquirirlo a través de la librería YATPA. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quería dejar también un incentivo a través de una pregunta, pero ya quiero respetar el tiempo, Pastor Pacheco, pastores que están aquí. Gracias, estamos para servirles de la asociación y que el Señor nos ayude a seguir adelante con los retos que cada día tenemos y que este año que inicia en el evangelismo y en todas las otras actividades sea de gran bendición para la gloria de Dios. Dios les bendiga.